Dios les bendiga grandemente a todos. Aquí estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast La Iglesia nos une a la luz de Cristo. Estamos aquí ahora con un invitado especial, un invitado de oro, Pastor Jesús Alexander Gautreau. El Pastor Gautreau es presbítero de la Iglesia del Nazareno, nuestro concilio, y lo tenemos aquí para conversar un poco, pues en esta temporada de Semana Santa y reflexionar acerca de las enseñanzas que nos trae esta época, que es tan importante para nosotros como cristianos y para el mundo en general. Pastor, ¿cómo se siente? Bueno, bien y agradecido el Señor de poder estar aquí con ustedes compartiendo en esta plataforma, que es una bendición, puesto que en medio de tantas versiones y tantas distorsiones que hay en los aires en estos tiempos a través de las redes, pues un espacio como este para llevar la verdad tal cual está establecida por la palabra de Dios, yo creo que es una bendición. Amén. Usted sabe, Pastor, cada quien tiene como su parte, que es la que considera más entretenida o lo que más disfruta, lo que más le gusta de la Semana Santa. En su caso, ¿qué es lo que usted más disfruta de esta época del año? Bueno, de la Semana Santa lo que más me gusta es, bueno, ese espacio de solemnidad y de reverencia, que aunque breve, porque la gente que teme a Dios y todo aquel que le sirve, y mucha gente que aunque no le sirve a Dios ni tampoco está en la iglesia, pues entienden que es un momento de reflexión, y entonces como que el ambiente se torna un poco tranquilo, un poco reflexivo, y esa solemnidad, esa reverencia, esa paz que, que nosotros percibimos en estos días, es lo que yo más disfruto. Es como un stop en esa bulla del día a día, un stop en los problemas, un stop en todas las cosas, para dedicarnos a reflexionar sobre la realidad y la importancia del sacrificio de Cristo en la cruz, para que el hombre, el ser humano, pudiera reconciliarse con su Creador. Amén. La Semana Santa es una época que nos trae una enseñanza en general. La muerte, el sacrificio del Señor Jesús, Bueno, para salvación de nosotros. Pero usted, ¿cuál considera que sería una enseñanza sencilla pero propicia en esta época? la enseñanza es clara y sencilla. La enseñanza es que cuando tú amas, tú tienes que estar dispuesto a dar la vida por aquel a quien amas. Y ese es el ejemplo que Cristo nos dio en la cruz. Ese es el ejemplo que nosotros celebramos en estos días. Que ese ser que descendió del cielo y vino a la tierra en forma de hombre, la figura de Cristo, aleluya, nuestro Creador, nuestro Salvador, pues nos dio la enseñanza de que hay que ser capaces de dar la vida para demostrar el amor verdadero, porque el amor verdadero es uno solo y es el que viene de Dios. El ser humano es incapaz por sí solo de amar. Amén. Dice la palabra que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Él pone su amor en nosotros. Amén. Entonces la manifestación de Dios en nosotros debe ser tan profunda, que nosotros podamos estar dispuestos a dar nuestra vida por aquel al que amamos. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, en el caso de la iglesia, Dios no quiere que nosotros nos sacrifiquemos de manera corporal, pero como morir flagelados. Por ejemplo, en algunos países de Asia se estila que en este día mucha gente se flagela con látigos, queriendo así, de esa manera, hacer un sacrificio que agrade a Dios. Eso no agrada a Dios, al contrario, lo ofende. El sacrificio que Dios quiere que hagamos en estos tiempos para demostrar su amor es que sacrifiquemos nuestro corazón, que lo dediquemos a Él, que nuestra vida sea una vida sacrificada para Él, pero es un sacrificio que
se deslinde por el lado de la abnegación, de la obediencia, de la sujeción, de cumplir con los mandatos que Él nos ha mandado, de predicar el Evangelio, de enseñar la palabra, de recibir a Jesús como nuestro único Salvador, y que nuestras vidas sean sacrificadas para Dios, en el sentido de que todas aquellas cosas que la carne ama, que la carne quiere, que la carne incita, nosotros las dejamos de lado y las abandonemos y nos dediquemos a cultivar una vida espiritual, una vida en comunión con nuestro Creador, una vida que agrade a Dios, una vida en la que Dios sea todo el centro de nosotros, de nuestros propósitos, porque así como Él en su misericordia, en su amor, se sacrificó en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos. Así nosotros tenemos que sacrificar nuestras vidas y darlo todo para que su palabra, para que su propósito, para que su voluntad se cumpla en nuestras vidas y en la vida de todo aquel que conocemos, en la vida de aquellos que se pierden, de los que lloran, de los que sufren. Y eso es lo que realmente la enseñanza que uno percibe de este tiempo en el que celebramos el sacrificio de Jesús, que es un ejemplo que nos lleva a nosotros a tener que sacrificar nuestras deseos personales, nuestros deseos humanos y físicos, porque la carne es débil, la carne siempre llama generalmente al pecado, y nosotros tenemos que alejarnos de eso y sacrificar todo lo que se llame instinto carnal para que podamos, y cuando digo sacrificar, todo lo que se llame instinto carnal es morir a la carne y nacer y crecer en el Espíritu para que así podamos un día accesar a la presencia del Señor. Amén. Hacemos una pausa para recordarte que no te olvides de dejar tu like, de comentar, porque nos interesa conocer tu opinión, y de compartir también. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Pastor, usted sabe que en esta época también, como en todas las épocas de pausa en el año, la gente lo toma como un momento relax, como un momento de ocio, un momento para dar rienda suelta también a, a- a sus sentidos, a sus deseos, eh, y para disfrutar en vez de reflexionar. ¿Qué consejo usted le daría a las personas en general, pero principalmente a los jóvenes, con respecto a esta época del año? Sí, lamentablemente el enemigo, el Señor lo reprenda, Satanás, es el príncipe de este mundo, dice la palabra. Y el mundo se ha abocado a, queriendo, entre comillas, celebrar el sacrificio de Cristo, utilizar este tiempo para hacer cosas que ofenden a Cristo. O sea, ¿cómo yo puedo agradar a alguien haciendo cosas que le ofenden? O sea, ¿cómo yo puedo decir que voy a celebrar la Semana Santa, que es una semana de recogimiento, una semana de reflexión, una semana en la que debemos abocarnos a un acercamiento sincero con nuestro Creador? Dedicarlo a irme a la playa o a tomar en exceso, a comer en exceso y a hacer cosas que no son santas. Lamentablemente la humanidad no está entendiendo, y no está entendiendo porque en muchos casos no quiere entender. Cuando Jonás se enojó con el Señor por el caso de Nínive, el Señor le hizo saber a Jonás que ese era un pueblo que no sabía distinguir su mano izquierda de su mano derecha. Dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces la falta de conocimiento de Dios es lo que ha llevado a la gente a mundanalizar esta celebración. Y lo vemos en Semana Santa, lo vemos en Navidad. El enemigo ha infiltrado estas épocas en que se deberían celebrar de manera solemne, de manera respetuosa, de manera consagrada para el Señor. Al contrario, el mundo lo que está haciendo es ofendiendo a Dios. Y en muchos casos, como en muchas naciones, vemos queriéndose burlar de Dios. Y eso es muy peligroso porque Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Entonces, yo creo que el llamado es a la sociedad que entiendan que Dios es real, que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia,
pero que también Dios no dará por inocente al culpable, y que todo aquel que ofenda a Dios tendrá tendrá que cargar con las consecuencias que se derivan de esa ofensa y de esa desviación de lo que es el propósito y la voluntad de Dios. Amén. Es como usted dice, una época que utiliza la gente para mundanalizar, y es preciso lo que pasa, es precisamente lo que pasa con Navidad. Justamente las dos épocas que son para reflexión en lo cristiano, en lo espiritual, son las que las personas usan para dar rienda suelta a todo. Pastor, ¿cómo usted considera que podríamos aprovechar esta temporada del año para reflexionar y para compartir esta familia? ¿Cómo aprovechar esta época del año para reflexionar, pero también para tener tiempo de calidad con los seres que amamos? Amén. Eso es sencillo. Si es simplemente aprovechar esa palabra preciosa de nuestro Dios que ha quedado plasmada en la Biblia. La Biblia es un instrumento que el Señor ha establecido como nuestro manual de vida. En la palabra de Dios está establecido cómo debemos vestir, cómo debemos comer, cómo debemos relacionarnos con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con los amigos. Entonces, lo importante en estos días es aprovechar este tiempo de esparcimiento espiritual para sumergirnos en el estudio de la palabra. Y no leerla como se lee un periódico, no leerla como se lee una revista, sino leerla con propósito, con el propósito de comprender la voluntad de Dios. Porque Dios es tan bueno y tan misericordioso que Dios no nos ha dejado a nosotros nada oculto en cuanto a lo que Él espera de nosotros y que Él quiere que hagamos. Todo está en la palabra de Dios. Entonces es un tiempo precioso, precioso, precioso para nosotros en oración primero, pedir al Señor que nos dé el discernimiento, el entendimiento sobre lo que vamos a ver y a leer en la palabra. Entonces interiorizar esa palabra, ponerla por obra. Es un tiempo que debemos aprovechar para acercarnos a Dios, para acercarnos de manera intencional, de manera propositiva, de manera proactiva, con un propósito y una intencionalidad de conocer a Dios y de hacer la voluntad de Dios. Porque no basta con conocerlo, no basta con creer. Creer, dice la palabra, que hasta los demonios creen y tiemblan. Tiene que ser intencional en cuanto al respeto, a la reverencia, a la obediencia a Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, usted puede estar seguro que Dios va a obrar de manera que podamos entender, comprender y aprovechar y conocerle a Él de manera más profunda. Y no hay una cosa más hermosa que una relación con Dios. No hay una cosa que dé más paz que una relación con Dios debidamente llevada como establece la palabra. Porque hay un peligro, hay muchas personas que quieren tener una relación con Dios a su manera, a su pensamiento, a su propia voluntad, y así no es. La relación con el Señor tiene que ser llevada de manera que vaya en consonancia con lo que Él nos pide, con lo que Él nos ordena, porque Él pide y Él ordena. El Señor Jesús, cuando inició su ministerio, las primeras palabras que dijo fue: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, la gente tiene que saber que el reino de los cielos se ha acercado y está aquí. La iglesia de Cristo está trabajando. La iglesia de Cristo está obrando dentro del marco del reino de Dios. Porque mucha gente cree que el reino de Dios es para la posteridad, para cuando subamos al cielo. Y el Señor en el Padre Nuestro dice: venga a nosotros tu reino. Y el reino de Dios viene a ti cuando tú te humillas, cuando tú te arrepientes, cuando tú te conviertes, cuando tú te dedicas a servirle a Dios como Él demanda que lo hagamos. Amén. La Semana Santa es una época de reflexión, una época de suma espiritualidad. Sin embargo, un poquito fuera de eso, uno, principalmente personas de experiencia como usted, yo sé que tienen muchos recuerdos de cuando eran pequeños, de su niñez, que guardan de esta época del año.
¿Cuáles son esos recuerdos que a usted le traen alegría, que le traen nostalgia de su niñez en esta época del año? Sí, yo me crié en un hogar religioso. eh, Mi abuela, mi papá, mi madre. Y algo que le agradezco a mis padres, que me enseñaron a saber que Dios es real, que hay un Dios todopoderoso, que, que es a quien nos debemos y que es quien provee, es quien salva, es quien nos defiende, es quien vela por nosotros y que nos ama. Entonces esa Semana Santa eran muy solemnes. Yo recuerdo, mi papá era comerciante, mi papá trabajaba 24 horas todos los días del año. El único día, la única época del año en la que mi papá cerraba su negocio es Semana Santa, el Viernes Santo, la única. Después no había otro día que él cerrara, era el Viernes Santo en reverencia. Y él cerraba el negocio y no se iba ni a su finca, ni se iba a pasear, se encerraba a meditar en la palabra, a leer la palabra. Y eso, de alguna manera, son las experiencias que uno ahora, después de grande, comprende y entiende. Entonces, uno veía esa solemnidad y ese respeto que había, por ejemplo, en Yamasaki, en mi pueblo, por esa fecha, esa época, celebrando el sacrificio de Cristo. Ese tiempo de solemnidad, de paz, de tranquilidad, en el que todo se detenía, la bulla de las músicas en las belloneras se acababa, porque había belloneras en ese tiempo. Ya no hay, pero había. En la música en las calles, todo el mundo estaba tranquilo y la gente hablaba bajito, porque no se podía ni hablar duro en ese tiempo. La gente no se bañaba en el río, porque había una serie de historias o una leyenda que dice que el que se bañaba en el río se convertía en pez, que son de las cosas que son incorrectas, porque usted no puede querer llevar a alguien a respetar una época en base a mentiras, y eso evidentemente no es mentira, pero la gente con el tiempo ha ido perdiendo el respeto y ha ido perdiendo la solemnidad. Pero yo de esa época me llevo eso, y esa paz, esa tranquilidad que se vivía en esos días, y hasta que no se replicaba gloria en la misa del sábado en la noche. Nadie osaba violar esa paz, esa solemnidad y esa reverencia a Dios, actuando y viviendo esos días de manera tranquila, y vuelvo a usar la palabra reverente, porque es que la reverencia hacia Dios se ha perdido en muchos lugares en el mundo, y el mundo de la modernidad ha traído muchas distorsiones. Además, el reloj profético está avanzando, y en la medida en que el reloj profético avance, se van a ir viendo muchas cosas que antes no se veían. Hoy se están viendo muchas ofensas hacia Dios de manera directa, de manera burda, de manera irrespetuosa, de muchos sectores y de mucha gente que no teme a Dios. Entonces lo que más añoro de esos tiempos es ese respeto, esa reverencia, esa solemnidad. Amén. Sí, la Semana Santa también como que es una época que toca desde hace mucho tiempo, y a pesar de que hoy eso ha como cambiado, hay ciertas excepciones donde la Semana Santa todavía hay personas que aún siendo jóvenes la tratan con esa misma solemnidad, con esa misma paz. Y muchas personas también se avivan en la fe en estas épocas del año. Sin embargo, una vez culmina, terminan pues dejando esa fe apagarse. ¿Qué consejo, qué instrucción usted le daría
a todas las personas, creyentes y no creyentes, cristianos y no cristianos, para mantener la fe viva aún después de Semana Santa. Amén. Fíjense, muchas veces la gente celebra días consagrados para X persona o para X acto. Hay mucha gente que son muy patriotas el 27 de febrero, pero de que pasó el 27 de febrero ya son cualquier cosa menos patriotas. Menos patriotas, sí. Hay mucha gente que el Día de las Madres lo celebra y le compran flores y le llevan la nevera y le llevan esto y lo otro, un día al año, pero después su madre puede estar enferma, puede estar necesitando y muchas veces ignoran. Igualmente con el Día de los Padres. Yo soy reacio a celebrar días, porque yo digo que el Día de las Madres son los 365 días del año. Yo digo que el Día de los Padres 365 días al año. Y al igual que la Semana Santa, es un tiempo de recogimiento, un tiempo para acercarnos a Dios. Hay mucha gente, como usted dijo, que en estos días se vuelve religioso, se vuelve sensible a lo espiritual y viene a la iglesia y hace cosas, pero la reverencia al Señor trasciende a 3 días. O sea, el que busca a Dios, el que quiere servir a Dios, el que quiere ver el reino de los cielos, tiene que saber que esta es una tarea 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. O sea, no es que yo a la Semana Santa voy a ir a la iglesia, voy a hacer tal cosa, o me voy a dedicar a esto, y pasó la Semana Santa y se me olvidó. Entonces no es así. La Semana Santa es un tiempo en el que nosotros celebramos, conmemoramos ese sacrificio del Señor Jesús que ha hecho posible nuestra salvación, pero también podría verse para los que no le sirven al Señor como un tiempo en el que podría servir de motor de arranque para que usted en su vida encienda la llama, encienda el motor de una vida espiritual correcta y conforme con lo que demanda la palabra del Señor. O sea que tan pronto pasa la Semana Santa, usted no debe ya sumirse en sus cotidianidades y olvidarse de Dios. Al contrario, tenemos que reforzar cada día, cada mañana, cada noche nuestra relación con Dios. Todos los días revisarnos en las noches antes de acostarnos qué hice, qué dije. O sea, el rey David en uno de los salmos dice: líbrame de mis pecados, aún de los que me son ocultos, porque hay cosas a veces que tú ofendes a Dios sin darte cuenta, y entonces hay que estar haciendo una introspección hacia adentro y revisarnos todos los días para estar a cuentas con Dios, porque el Señor, a todo aquel que clama por perdón, no lo deja en visto, como dicen ahora. Si usted clama por perdón, pero Dios ve que su corazón realmente está arrepentido de lo que usted ha hecho, el Señor le perdona y le restaura y le regenera. Y eso en la palabra de Dios hay muchísimos ejemplos. O sea, el tiempo de estos días, como dije ahorita, es para aprovecharlos para entrar en una intimidad reverente con Dios, estudiar la palabra, conocerla, interiorizarla, de manera que podamos ponerla en nuestros corazones y de nuestros corazones hacerlas visibles a través de las obras. Cuando vean a usted actuando, cuando lo vean a usted hablando, puedan tu testimonio refleje la luz de Cristo. Entonces, no deberíamos y no debería nadie pensar que la vida cristiana es una vida de épocas, de días. Y mucha gente que ha dicho Cristo está de moda. No, Cristo no está de moda. Cristo no es una moda. Cristo es el alfa y la omega. Amén. Es, el que era y el que vendrá. Eso se define como eternidad. Cristo es eterno. Cristo siempre es. Él es el gran yo soy. Y Él se define y nos enseña en el Nuevo Testamento que Él es el gran yo soy. Pero cuando Moisés va a liberar al pueblo de Egipto, Él le dice: ¿quién me dijo que me envió? A los hebreos. Él le dice: dile que yo soy te envía. O sea, Dios siempre es, Dios siempre está. Entonces, nuestra relación con nuestro Dios
debe ser 24/7. Nuestra búsqueda incesante de una Totalmente. intimidad con Dios no debe circunscribirse a 1, ni a 2, ni a 3 días. Es algo que debe ser continuo en el tiempo hasta la venida de Cristo. Y más allá, cuando estemos en su presencia, gozarnos en su presencia, en su reino, gozarnos en el lugar que Él tiene preparado para los que le reciben como su Salvador. Amén. Precisamente es así. Uno debe de mantenerse así invariable. Porque como usted dice, la principal característica de las modas es que vienen y van. Son invariables, son inconstantes. Por eso es que no podemos llamar ni siquiera la Semana Santa, que es una época que está hoy y pasa, pero debe de ser una época cuyo espíritu, cuyas costumbres se mantengan constantes. O sea, esa solemnidad, ese respeto, esa paz y esa reflexión en el sacrificio de Cristo debe de estar el año entero, porque es un sacrificio que asimismo arropó todo, a todo y a todos, sin importar tiempo, ni espacio, ni persona. La palabra completa se centra, se dirige y viene de Cristo. Cristo es el personaje central de la Biblia completa y se ve reflejado en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Jesús es el personaje central. Dios es el personaje central de la Biblia. Sin embargo, uno siempre tiene como su parte favorita, con la que uno más se deleita al leer la palabra. En esta época de Semana Santa, ¿cuál es esa parte que usted considera predilecta para leer, la que más se deleita a usted en leer? Y bueno, cualquiera podría pensar que sería el Nuevo Testamento, donde está plasmado el ministerio de Jesús en la tierra. Pero a mí lo que más me emociona es ver la perfección de la palabra de Dios, la coherencia. La palabra de Dios no se contradice. Amén. Amén de que muchos ateos han querido buscar contradicciones. En la Biblia no hay contradicciones. Lo que pasa es que si usted lee la Biblia con el propósito de buscar distorsiones, es posible que con un espíritu de error usted crea que las encontró. Pero en la Biblia no hay distorsiones, ni hay contradicciones. Entonces, en este tiempo la palabra de Dios me lleva a ver las profecías del rey David, por ejemplo. El rey David, que en sus salmos profetiza cómo iban a echar suerte sobre los vestidos de Jesús. El libro de Isaías. Es maravilloso cómo vemos que Jesús está revelado en cada libro de la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis estamos viendo a Cristo. Porque Cristo es Dios. Amén. Cristo no es un profeta, no es un simple maestro, no es simplemente el Hijo de María. Jesús es Dios, es el Señor. Y hay que entender eso. Para entender la figura, el propósito, el ministerio de Cristo en la tierra, hay que comenzar por entender que Él es Dios. Amén. Que es nuestro Salvador, que vino en forma de hombre a hacer lo que era imposible para el ser humano, salir de la maraña en lo que lo metió el pecado. Él vino a abrirnos un camino, por eso que yo soy el camino. Él vino a abrirnos un camino para el cual pudiéramos salir de este pantano, de este cenagal, de esta jungla que es este mundo de pecado en el que vivimos. Entonces es maravilloso ver cómo Jesús está revelado de manera clara e inequívoca en la palabra de Dios. Porque si tú lees a Juan en el capítulo 1, vemos cómo dice que todo lo creado fue creado por Él y para Él. Gloria al nombre de Jesús. Vemos cómo en el libro de Jueces, cuando los madianitas están haciendo la vida imposible a Israel, que Dios se le apersona, el ángel de Jehová se le apersona a Gedeón para que pueda liberar al pueblo del yugo de los madianitas que venían a robar los alimentos y acabar con ellos. Y los dos madianitas estaban comentando
y le estaba contando, uno le contaba un sueño al otro madianita y le decía: anoche yo soñé que un pan grande descendía del cielo y destruía nuestro campamento. Ese pan grande que desciende del cielo es Cristo, en auxilio de su pueblo Israel. Y eso si tú lo concatenas con la palabra de Jesús, cuando dice: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Entonces, Aleluya. Es maravilloso ver cómo Dios nos protege, nos defiende, cómo Dios se revela, porque Dios no quiere que nadie se pierda. El anhelo del Señor, de nuestro Creador, es que todo hombre, todo ser humano se reconcilie con Él. Porque es que el pecado creó un muro, una división, una enemistad entre la humanidad y Dios. Porque dice la palabra en Romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos del reino de los cielos. Y Cristo lo que vino fue a abrirnos una puerta en ese muro para que podamos pasar. Ahora esa puerta es estrecha, como dice la palabra. Para pasar por esa puerta hay que dejar atrás todas nuestras iniquidades, depravaciones, malas intenciones, mala maña, poca vergüenza, como decía una hermana pastora amiga mía. Todo eso hay que dejarlo fuera, porque cualquier cosa de esa te va a impedir pasar por la puerta. Por la puerta hay que pasar limpio, sin nada que nos obstaculice la transición de lo mundano a lo santo. Porque Él dice: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces la santidad es un proceso sine qua non, es un proceso que todos debemos avanzar si es que queremos llegar a ver el reino de los cielos. Y la santidad implica el despojo de toda manifestación mundana, de toda manifestación diabólica, de toda manifestación de desobediencia a nuestro Creador. Amén. Que Jesús es maravilloso. Y me gusta, volviendo a la pregunta directamente, me encanta el Antiguo Testamento, porque yo veo a Cristo en todos los lugares, en todos los libros, manifestados, revelados, de manera maravillosa. Ahora, eso no es para una persona. Dios quiere revelarse a todo aquel que le busque de corazón. Por eso yo dije que la intencionalidad de toda persona que quiera agradar a Dios es aprovechar este tiempo para reforzar su espiritualidad, pero que una vez pasada la Semana Santa siga avanzando, siga ascendiendo en esa relación con su Creador. Amén. ¿Cómo definiría usted la Semana Santa en 3 palabras o frases? En 3 palabras. La Semana Santa debe ser solemnidad, espiritualidad y reverencia. ¿Por qué? Porque para poder agradar a Dios tiene que ser así. Tiene que ser así. La espiritualidad nos aparta de lo material, de lo físico, de lo mundano, de lo pecaminoso. La reverencia nos hace asumir una actitud delante de nuestro Creador de respeto, de honra. Y la obediencia nos sujeta a su voluntad. Dios se agrada de la obediencia. Hay mucha gente que quiere agradar a Dios haciendo cosas materiales y visibles. Por ejemplo, hay gente que no es cristiano ni le sirve a Dios, y yo quiero donar esto para la iglesia. Muy bien, pero eso no te va a hacer nada delante de Dios. Dios lo que quiere es que tu corazón lo entregues, porque Dios obra en cuanto a la intencionalidad de nuestro corazón. Dios no obliga a nadie. Dios nos pone la posibilidad
de que salgamos de esta trampa, de este mundo de pecado, hacia su presencia, una vez que partamos de aquí o ya sea que Cristo venga. Entonces, pero tiene que haber en mí la intención, tiene que ser intencional. Y cuando Dios ve la intención en nuestro corazón, entonces Dios obra de manera poderosa para que esa intención se haga realidad. Pero si Dios ve que tu corazón ni le anhela, ni le desea, ni tiene intención de buscarle, ni le ama, ni le respeta, no hay forma. Porque Dios respeta nuestro libre albedrío. Y es tanto así que cuando lo vemos en la historia de Israel, el Señor le dice en una ocasión a Israel: pongo al cielo como testigo que he puesto delante de ustedes hoy el bien y el mal, la vida y la muerte. Escojan la vida para que vivan. Él dice: escojan, escojan. Tenemos que tomar la decisión nosotros. Una vez la tomamos, si esa decisión es conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo vendrá y hará todo lo necesario para que nosotros podamos avanzar y entrar de lleno en esa relación íntima con nuestro Creador. Así que el llamado es a que el pueblo, el mundo, la gente entienda que Dios es real y que las promesas de Dios son reales, pero también las advertencias de Dios son reales, que no son amenazas, son advertencias de lo que trae el pecado, de lo que trae la maldad, de lo que trae la desobediencia, de lo que trae una vida de libertinaje. Tiene consecuencias. Y hay mucha gente que lamentablemente no se va a dar cuenta de eso hasta que no esté en medio del infierno. Ahí se van a despertar y querrán, pero ya no podrán. Y la palabra de Dios nos establece eso en la parábola del rico y Lázaro, o la historia del rico y Lázaro. El rico ya quería cruzar o que Lázaro cruzara, pero ya era imposible. El tiempo de la salvación es aquí y ahora. La decisión es de cada quien. Amén. ¿Cuál es ese mensaje que usted le gustaría que la gente se lleve en su corazón, que guarde en las tablas de su corazón en esta semana? Bueno, el mensaje que yo tengo, me gustaría que la gente interiorizara, es que aproveche el tiempo de la gracia, que aproveche el año agradable del Señor, que es este tiempo en el que nosotros, con simplemente pasar al frente en una iglesia, recibir a Jesús como nuestro Salvador, servirle, honrarle y vivir para Él, podamos sellar nuestro destino para la vida eterna en su presencia. Que este tiempo no es para siempre, que la gracia tiene tiempo de vencimiento. Vendrá un día en el que este tiempo se va a acabar y muchas gentes querrán encontrar la manera de accesar y de entrar, pero ya no será posible. Miren, en el arca de Noé hay algo que me llama la atención, y es que cuando ya todo estaba listo para comenzar el diluvio y terminar el tiempo de los hombres en la tierra en ese momento, porque solamente Noé y su familia se iban a salvar, o todo el que estuviera en el arca. Pero el problema de eso fue que quien cerró la puerta fue el Señor. Jehová cerró la puerta, no fue Noé. Y cuando Dios cierra, nadie abre, y cuando Dios abre, nadie cierra. Y en estos momentos la puerta está abierta para todo aquel que quiere entrar en el arca de salvación, que es la iglesia de Cristo. Abierta está la puerta. Estamos en el tiempo de la gracia. Y así como desde el anuncio del diluvio a el cerrarse la puerta y subir, pasaron como 120 años. Establece la palabra. Así hay un tiempo que no sabemos cuándo es, en el que el tiempo de la gracia va a terminar. El año agradable del Señor, como establece Isaías, va a terminar. Que es el tiempo en que la puerta está abierta y que todas las iglesias están trabajando para que la gente se salve.
Pero el que no haya hecho caso, simplemente se va a quedar afuera. Y dice la palabra que allí será el lloro y el crujir de dientes, porque van a lamentar el no haber hecho lo que tenían que hacer. Y nadie podrá decir ni excusarse de que no lo sabía, porque la palabra de Dios establece: y este evangelio del reino será predicado para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Se está predicando la palabra, se está enseñando la palabra. Es el tiempo de aprovechar, porque el día que la puerta se cierre ya. Entonces establece el libro de Isaías que entonces vendrá el día de la venganza del Señor. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ese día el Señor va a todo aquel que desoyó, a todo aquel que no obedeció, a todo aquel que no atendió, a pasarle factura. Y cada quien será juzgado por sus hechos conocidos y no conocidos. Nadie podrá alegar inocencia. Nadie podrá justificarse, porque la que justifica es la sangre de Cristo. El que no esté sellado por esa sangre preciosa no va a entrar. Entonces el momento, el tiempo es aquí y ahora. Que la humanidad entienda que todas estas plataformas que andan diciendo cosas que no son, enseñando cosas que no son verdad, criticando muchas veces a Dios. Oye, hay que ser muy atrevido para desafiar al Señor. O sea, yo solamente puedo entender eso a la luz de una mente totalmente ignorante de Dios. Porque Dios es real. Dios es real. Y dice la palabra del Señor: dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Por qué dice la palabra dura cosa es caer en manos de un Dios vivo? Es que el único Dios vivo es Jehová. El único. No hay más Dios que Jehová. No hay quien salve fuera de Dios. No hay quien salve fuera de Cristo. No hay. Nadie, absolutamente nadie, ningún ser creado puede salvar, solamente Jesús. Porque no hay otro nombre debajo del cielo a través del cual podamos ser salvos. No hay otro nombre debajo del cielo a través del cual podamos ser salvos, solamente Cristo Jesús. Y Cristo vino, se sacrificó. Y en estos tiempos está a espera. A la espera de que todo aquel que tenga un corazón sensible a Él tome el paso, dé el paso hacia el arrepentimiento genuino. Porque vamos a estar claros, no es que yo pase al frente y levante la mano y diga: ok, ya acepté a Jesús y yo soy parte de la iglesia. La iglesia no es un club social, la iglesia no es un partido político, la iglesia no es un sindicato. Tú te inscribes y por el simple hecho de estar inscrito y pagar la cuota, tú tienes derecho. No. Cuando se inscribe tu nombre en el libro de la vida, necesitamos vivir una vida consagrada para Dios, de manera tal que esa inscripción nunca sea borrada. Porque si por H o por R o por un desvarío o por alguna razón usted se desvía del camino, usted no va a lograr el propósito. La palabra de Dios establece: el que esté firme, mire que no caiga. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea que no es simplemente pasar al frente. Como hay mucha gente hoy que yo veo en las iglesias que están viviendo una vida de cualquier tipo, tú la podrías llamar menos cristiana. Porque entienden que la relación con Dios es a mi manera. Yo lamentablemente he escuchado gente que dice: no, en la relación de Dios y yo nadie se meta. Dios y yo tenemos una relación y eso es entre Él y yo. Bueno, está bien, cada quien tiene una relación personal con Dios. Ahora,
esa relación personal con Dios está supeditada a las reglas generales que Dios ha establecido para esa relación personal con Él. Entre las reglas que establece la palabra de Dios es no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hay que hacer vida de iglesia. Hay que trabajar en la iglesia. Amén. Para que otros alcancen el conocimiento de la palabra. O sea, que no se crea nadie que así ya yo pasé y me siento ahí en una iglesia 30, 20, 40 años y no muevo una paja por el reino. No hago lo que tengo que hacer por el reino de Dios. Entonces usted simplemente es un cristiano nominal, fanático. Y los fanáticos están en los bleachers. Los que están en el terreno de juego son los jugadores, los protagonistas. Y para ser protagonista en la iglesia hay que trabajar para la obra de Dios. Esto no es un asunto de fanatismo. No, el cristiano no puede ser un cristiano nominal, tiene que ser militante. Militante. Tiene que ser una persona que trabaje, una persona que sirva para el propósito de Dios. Entonces, esta Semana Santa y más en estos días, por ejemplo, en República Dominicana ha sucedido algo lamentable. Yo creo que es un tiempo de reflexión. A veces las piedras hablan. Las piedras hablan. Y yo oí la expresión de un pelotero de Grandes Ligas que muy compungido ante lo que había pasado, dijo: Dios nos está hablando, algo nos está diciendo Dios, dijo el pelotero. Muy famoso, que todo el mundo conoce, muy controversial. Dijo: Dios algo nos está diciendo. Hermano, Dios está hablando. Dios está en control de los tiempos. Todo lo que sucede alrededor de nosotros tenemos que revisarlo, porque de alguna manera nosotros lo provocamos con nuestros actos y con nuestros hechos, y Dios está atento y pendiente. O sea, pero la decisión sabia sería que en este tiempo de reflexión, de reverencia, de intimidad, pasemos a la obediencia. Pues hay que hay gente que son muy reverentes, muy espiritual, pero desobediente. Entonces, cuando el rey Saúl venía de la misión que le encomendaron de acabar con los amalecitas, hizo todo menos lo que le mandaron. De allá para acá trajo hasta el rey Agag y se trajo las ovejas y trajeron todo lo que le gustó a ellos. No sacrificaron nada, no eliminaron nada. Y le dice Saúl a Samuel: no, pues yo hice lo que Jehová mandó. No lo hice. Mira que traje lo que el ganado, no sé. Y Jehová se agrada de los sacrificios más que de la obediencia. O sea, lo que Dios demanda es obediencia, no sacrificios estériles, no sacrificios falsos, no sacrificios banales. Los sacrificios que podamos hacer tienen que estar sustentados por la obediencia a sus mandatos, a su palabra, como Él, como el Eterno los ha establecido, no como fulano o como mengano o como alguien en un momento de la historia determinó que fuera, porque hay muchas cosas que ni Cristo estableció para la iglesia, ni la palabra establece para la iglesia, ni están en ninguno de los mandatos divinos que se están dando por válidos, y hay mucha gente que cree que a través de eso se puede salvar. No es así. La vida cristiana, la vida de obediencia,
la vida que nos pueda llevar a salvarnos, tiene una serie de requisitos y reglamentos que están en la divina, santa e inerrante palabra de Dios. Amén. Yo amo la Biblia, yo amo la palabra, y Dios lo sabe. Porque me encanta cómo ese Dios tan grande, tan excelso, tan inconmensurable, un Dios maravilloso, glorioso, tiene cuidado de nosotros, misericordia de nosotros, que le hemos fallado, que le hemos ofendido. Y como dije ahorita, nos ha abierto un camino, una puerta a través de la cual podamos escapar de las trampas del enemigo. Amén. Bueno, precisamente usted acaba de dar un mensaje para las personas en general, pero ¿cuál sería esas palabras de ánimo que usted le daría al pueblo de Dios, a la iglesia, en esta temporada y que permanezcan aún después de ella? Amén, amén. La palabra de ánimo está ahí. Cristo resucitó. Aleluya. Su tumba está vacía. Yo estuve en Jerusalén en la tumba de Jesús y no vi huesos. No vi nada, ni mortaja, nada. Está vacía porque el ser que depositaron en esa tumba al tercer día fue levantado, resucitado. Y usted dirá, bueno, pero ¿y quién da testimonio de eso? Maravilloso lo que Dios hace, porque Dios es perfecto y su accionar es perfecto. Como el Señor se aseguró de que hubiera muchos testigos de su resurrección. Se le apareció a una serie de gentes. Se manifestó de manera maravillosa después de haber resucitado. Y lo más importante es como yo oigo a Pedro que dice, ¿cómo podemos nosotros fallar habiendo visto de tantas nubes de testigos lo que ha pasado? Y fueron testigos presenciales, no es un asunto que pasó y que a ellos se lo contaron, no, ellos fueron parte de la historia, testigos de la historia. Cómo Jesús asciende a los cielos, no en forma escondida ni subrepticia, sino asciende a los cielos en presencia de una multitud. Y se quedaron mirando al cielo y los ángeles le dicen a ellos, varones en Galileo, ¿qué miráis al cielo? Ese Jesús que está ascendiendo, que ascendió, de esa misma manera vendrá en gran gloria entre las nubes. Ese es el mensaje de gloria, ese es el mensaje de aliento, ese es el mensaje de certeza, de seguridad. Que Cristo resucitó, que Cristo es real, que hay una vida fuera de este mundo sucio, pecaminoso y cenagoso y mundano. Hay una vida que podemos vivir en paz, en tranquilidad, en gozo, aleluya. Yo doy testimonio fiel de eso. Porque yo estuve en el mundo perdido en mis delitos y pecados y el Señor me sacó del lodo cenagoso. Por eso me gusta tanto el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre piedra y enderezó mis pasos. Me levantó y me colocó sobre la roca inconmovible que se llama Jesús. Amén. Y a partir de ahí mi vida ha sido diferente. Es un testimonio que yo doy porque no es que me lo contaron, yo lo viví. Y estoy viendo la diferencia entre una vida en Cristo y una vida en el mundo. Entonces esto es real. Esto no es un cuento. Es maravilloso poder disfrutar y dar testimonio de las grandezas de Dios, cómo Dios se revela, cómo Dios habla. Cómo yo puedo percibir a Dios hablándome, percibir a Dios guiándome, percibir a Dios advirtiéndome. Yo doy testimonio de que es así, porque Dios lo ha hecho conmigo. Y Dios lo puede hacer, lo quiere hacer con todo aquel que disponga su corazón. Para que así sea. Gloria al nombre de Jesús. El mensaje de aliento, el mensaje de esperanza se llama Cristo Jesús. Una vida en Cristo es la diferencia entre la vida y la muerte. Y muchas veces la muerte, la gente piensa que la muerte comienza cuando te entierran y te meten en la caja. Hay gente que está vivo, que está muerto. Hay cantidad de gente vivo o muerto que están viviendo, pero están viviendo muertos porque no tienen esperanza, no tienen fe, no tienen nada, ni paz, ni tranquilidad. Le voy a dar un testimonio.
La paz verdadera viene de Cristo, porque yo anduve buscando la paz, algo que me llenara. Y cometí muchos errores en ese proceso. Pero cuando Cristo llega a mi vida, me di cuenta de que solo necesitaba a Cristo para vivir en paz, para tener vida plena. Y eso es real. Dios es real. Pero está el ejemplo de Pablo. Pablo era perseguidor de los cristianos. Pablo estuvo complotando cuando crucificaron a Jesús porque él era fariseo. Él dijo, yo soy fariseo de fariseo. Él era de Sanedrín, era fariseo. Estuvo ahí, seguro, en el complot. Estuvo cuando mataron a Esteban a los pies. Las ropas se la tiraron en los pies, como dijeron, míralo ahí, ya cumplimos la misión. Hecho está. Y de ahí Pablo sale envalentonado y pide cartas para ir a Damasco a seguir persiguiendo cristianos y matando cristianos. Y en el camino Jesús lo confronta, pero de una manera poderosa. Y Pablo solamente atinó a decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque Pablo ahí entendió que estaba caminando al revés. Y esa animadversión de Pablo contra el cristianismo desapareció en un segundo. Es maravilloso. ¿Por qué Dios hizo eso con Pablo? Porque Pablo equivocadamente pensaba que él estaba haciendo lo correcto. Para Pablo, él estaba agradando a Dios, persiguiendo a Jesús y persiguiendo a los cristianos. Pero cuando Jesús le hace ver que el mero soy yo, Pablo dijo, estaba equivocado. El Dios verdadero está aquí conmigo ahora. Y Pablo sale de ahí, de camino a perseguir. Lo llevan a una casa en Damasco. Ahí dura 3 días. A los 3 días le caen como escamas de los ojos. Le fueron abiertos los ojos porque quedó ciego en el impacto. Y Pablo sale a predicar a Cristo. Es un testimonio, es una prueba fehaciente de que Jesús, que Dios es real, es una prueba de que Dios tiene misericordia. Porque Pablo venía de matar a Esteban y venía de perseguir a los cristianos. Pero Dios vio su corazón y vio que él lo estaba haciendo de manera equivocada. Así hay mucha gente en el mundo hoy que está actuando de manera equivocada porque entiende que está haciendo lo correcto, que está en el lugar correcto. Pero realmente el único lugar correcto es los pies del Maestro. Amén. Los pies de Jesús. Es el único lugar correcto. Sí, la gran noticia es que Jesús está anhelándote. Jesús está esperándote. Jesús quiere salvarte. Déjate salvar por Jesús. Si tienes un corazón que cree de verdad, verdaderamente en Dios, que teme a Dios, déjate guiar por la palabra, que es la guía que Dios ha dejado. Y deja que el Espíritu Santo penetre en ti y te ayude a discernir lo bueno de lo malo, la oscuridad de la luz. Te ayuda a discernir lo correcto de lo incorrecto para que puedas actuar de una manera que agrade a Dios. Es necesario, es mandatorio el arrepentimiento y la conversión. Ese es el inicio. Y después entra un proceso de santificación. Y al final, la corona. Eso es, sí, un mensaje más esperanzador que ese no existe. Porque la otra vertiente conduce a la muerte eterna en oscuridad, tinieblas y fuego eterno. Pero el único camino que conduce a la vida eterna se llama Jesús. Y está ahí disponible para todo aquel que quiera, para todo aquel que desee y que tenga un corazón para Dios. Porque la palabra de Dios establece lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y hay mucha gente que se deja engañar de su corazón. ¿Cómo así? El mismo Dios lo dice en Jeremías: perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová.
que escudriño la mente y peso los corazones. ¿Sabes que nuestros pensamientos van de la mano con lo que hay en nuestro corazón? Si tienes un corazón de maldad, tu mente va a maquinar cosas de maldad. Pero hay mucha gente que, como Pablo, creen en Dios, aman a Dios, pero están actuando de manera incorrecta y están en el lugar equivocado o haciendo las cosas de manera equivocada. La solución a eso es, como Pablo, tener un encuentro con Jesús. Esa es la respuesta. Amén. Bueno, ya hemos llegado al final de esta entrevista tan provechosa. La palabra dice que la palabra de Dios es como miel, y de verdad que cuando uno tiene la oportunidad de sentarse, de escuchar cómo Dios usa personas como usted para transmitir mensajes de esperanza y de corrección, se siente idénticamente dulce como la miel. Hemos llegado al final, pero queremos dejarte una pregunta a ti. ¿Cuál es el mensaje que esta Semana Santa te trae a ti de manera personal? Te invitamos a que lo respondas en los comentarios y que dejes tu like, que no te olvides de suscribirte, de compartir este video para esperanza y para mensajes de otros, y actives la campanita de notificación para que no te pierdas ninguna novedad. Este fue nuestro episodio de Linus Podcast. La iglesia nos une a la luz de Cristo. Que Dios te bendiga y feliz Semana Santa.